Bueno, muy buenos días para todos. Les agradecemos su participación en este espacio el día de hoy. En nombre del equipo de Previsora, le damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen al lanzamiento del portafolio de seguros para el sector agropecuario. Mi nombre es Edwin Osorio, trabajo en Previsora específicamente en la vicepresidencia comercial, en la gerencia de negocios privados. Y para nosotros es un placer hacer la presentación formal de nuestro portafolio de seguros para el sector agropecuario. Hoy más que nunca estamos convencidos que el campo colombiano es el futuro y por ello el interés de nuestra compañía en apoyarlo e impulsarlo. Queremos compartirle que este ejercicio de lanzamiento del portafolio del producto del sector agropecuario lo hicimos el pasado 3 y 4 de noviembre en las ciudades de Bogotá y Medellín y queríamos extenderlo a las demás ciudades a través de esta plataforma, a través de este webinar. Por eso les agradecemos que nos acompañen. Vamos a ver un poco más en detalle de este portafolio que tenemos, un portafolio que se ha construido, diría yo, a la medida de las necesidades. Los especialistas de nuestras áreas técnicas, que son personas con una amplia experiencia en este sector, se han tomado la tarea de identificar cuáles son esas necesidades del sector y a través de los seguros buscar solventar o buscar que esas necesidades se puedan convertir en una cobertura de seguros. Este año particularmente, como directriz de nuestra presidencia y como directriz de nuestra vicepresidencia comercial y técnica, nos encomendaron la tarea de sacar este portafolio de producto. Lo hemos hecho en 2 fases. Hemos tenido la oportunidad de presentarlo a nuestras oficinas, nuestras más de 26 oficinas, a nuestros intermediarios y, por supuesto, a nuestros clientes. Y hoy hacemos como el compendio de todas esas coberturas y todos esos productos que son el resultado del trabajo que hemos realizado durante el 2021. Los invitamos a que entre todos sumemos esfuerzos y que podamos acompañar el sector agro, dándole a conocer estas alternativas que tienen de transferencia de riesgos. Creo que aquí hay un compromiso importante por parte de los que estamos en el sector asegurador para que los agricultores, para que las personas que trabajan en el agro conozcan de los incentivos que hay para adquirir un seguro, conozcan que hay una forma de poder transferir los riesgos y no tienen que asumirlos ellos de su patrimonio o salir a buscar un crédito. Yo creo que aquí tenemos que entre todos generar esa cultura de seguro para que efectivamente cuando se presenten esas situaciones no tengan que salir a buscar auxilio, sino que el seguro sea una solución y puedan restablecer pues fácilmente sus cultivos o colocarse nuevamente pues al día con sus compromisos y no de pronto estar esperando un auxilio que seguramente puede tardar más frente a un seguro que se pudiera indemnizar de una forma mucho más sencilla. Los invito a conocer el video del lanzamiento de nuestro producto, el video de nuestra marca, y más adelante ya vamos a entrar a revisar la presentación. Para ello nos va a acompañar Carlos González de nuestra vicepresidencia técnica, nos va a acompañar Miguel y nos va a acompañar Andrés. Entonces veamos el video, por favor. Ser grandes no es haber recorrido un largo camino. Es tener historia. Tener historia no es ser tradicional. Es tener experiencia. Y tener experiencia es haber asegurado gran parte de los proyectos y empresas más grandes del país, respaldándolos con nuestra amplia cobertura nacional y un variado portafolio de servicios. Porque cuando necesita una solución para que su producto llegue del campo a la gente, necesita estar seguro. Porque cuando necesita viajar, para trabajar o disfrutar, necesita estar seguro. Porque estamos apoyando a los colombianos en sus buenos y malos momentos. Es que estamos seguros de tener la solución que necesita. Previsora Seguros. No prometemos, aseguramos. Bueno,
Vamos a abrir unos espacios al final de la sesión para que puedan colocar sus inquietudes sobre el producto y la idea es que las podamos resolver al final de la charla que tendremos. Ahora les voy a dejar, como les comentaba, en manos de Carlos Eduardo González. Carlos Eduardo González pertenece a la vicepresidencia técnica, es el gerente de seguros generales e ingeniería. Carlos es ingeniero químico de la Universidad Nacional, especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia y con más de 21 años de experiencia en el sector asegurador. Carlos es uno de las personas que ha impulsado este seguro en la compañía. Creo que es como de los que están acá presentes el más antiguo y tiene un amplio conocimiento en el sector asegurador y por consiguiente también pues en el sector del seguro agro. Entonces, Carlos, el público es todo tuyo para que hagamos la presentación inicial. Listo, gracias Edwin. Buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por atender esta invitación. Para nosotros el ramo de seguro agropecuario es de la mayor relevancia, de la mayor importancia, más aún cuando en esta época que hemos vivido de pandemia, cuarentenas, bloqueos, bueno, todo lo que hemos vivido en estos 2 años prácticamente, el sector agrícola, el sector agro, ha sido, por un lado, de los más afectados, pero también ha sido de los que realmente, de alguna manera, le ha cumplido al país, porque pues hasta donde todos sabemos no hemos tenido escasez de alimentos, siempre hemos podido recibir todo lo que el campo nos ofrece. Entonces también para Previsora se vuelve aún más trascendente ofrecer soluciones de seguro a este sector que en muchos casos no ha contado con esas coberturas que satisfagan sus necesidades. Por esto, y como lo mencionaba Edwin, este es un proyecto muy importante para la compañía. Nosotros no solamente queremos generar primas, generar negocios, sino realmente ser un referente del mercado. No sé si ustedes saben, pero de la total de hectáreas dedicadas al agro en Colombia, solamente alrededor del 3% se encuentran aseguradas. Por muchas razones, no hay desconocimiento del seguro, no hay productos a la medida, etcétera. Realmente nosotros queremos cada día llegar a cubrir más esas necesidades. Y por esa razón, hemos venido trabajando de la mano de reaseguradores, proveedores, aliados, clientes, agremiaciones y obviamente pues en un trabajo interdisciplinario dentro de la compañía para generar nuevos productos. Pero estos productos no son hechos, digamos, al azar o simplemente por generar unos nuevos negocios. De hecho, han sido construidos de la mano de los que conocen el campo, no solamente internamente, como lo mencionaba Edwin, Miguel y Andrés Felipe, sino con las agremiaciones, con ellos, con los mismos agricultores o personas dedicadas al agro es que hemos construido estos productos que entonces son hechos a la medida y realmente satisfacen las necesidades de nuestros asegurados y van a generarle tranquilidad ante unas posibles pérdidas que se presenten. Entonces, por eso, el día de hoy para nosotros es realmente un motivo de orgullo poderle presentar a todos ustedes, como ya lo mencionaba también Edwin, ya lo hicimos presencialmente en Medellín y Bogotá, hoy queremos hacerlo a todos ustedes, este amplio portafolio, porque realmente es muy amplio, de los productos agro que hemos desarrollado y decirles también que no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir desarrollando nuevos productos, porque nuestra intención es llegar a ofrecer alternativas de aseguramiento prácticamente a todas las agremiaciones y a todos nuestros posibles clientes a nivel nacional. Entonces les agradecemos mucho y esperamos que este portafolio ya muy amplio y que seguramente vamos a seguir creciendo, pues satisfaga las necesidades de ustedes, además de generarles también desde luego oportunidades de negocio, pero sobre todo ofrecer una oportunidad de aseguramiento a ese sector que es sin duda alguna el que soporta al país. Entonces muchísimas gracias y vamos a continuar con la presentación. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a colocar entonces la presentación. Cris, por favor, nos colaboras con la presentación. Bueno, como lo comentaba Carlos, efectivamente, y yo lo había indicado ya, hicimos nuestro lanzamiento y recuerdo las palabras del presidente de la SAC, en donde nos decía, nos reiteraba que los agricultores, el campo, le respondió a Colombia. Entonces creo que esta es una
una buena forma de nosotros también poderle responder al campo a través de este portafolio que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a entrar en materia. Los voy a dejar nuevamente en manos de Carlos para que nos haga la presentación, la introducción a la presentación, y ya posteriormente iniciaremos con Miguel Salazar y Andrés Felipe Guerra, que son nuestros dos especialistas del área técnica. Adelante, Carlos. Listo, gracias, Edwin. Nosotros ya decíamos que queremos ofrecer un cubrimiento a nivel nacional y tenemos la forma de hacerlo porque pues les queremos mencionar algo acerca de Previsora que seguramente ustedes ya conocen. Nosotros somos, aquí decimos que somos una de las mejores 10 compañías de seguros del país. En realidad siempre estamos entre el tercer y cuarto lugar en primas, en utilidad, en resultado y demás. O sea, somos realmente las compañías más grandes del país, pero adicionalmente somos una compañía, como ustedes saben, de patrimonio estatal, por lo tanto también somos la aseguradora de los colombianos. Llevamos 67 años de trayectoria desde 1954. Tenemos más de 600.000 clientes. Ya veían en el video institucional que tenemos los clientes más grandes del país y tradicionalmente los hemos tenido. Tenemos más de 1.500 intermediarios y 26 corredores. Tenemos, y de hecho la acabamos de renovar, nuestra certificación de calidad y Contel, también no solamente de calidad, sino en el tema ambiental. Somos una empresa familiarmente responsable y tenemos más de 68 productos y cada día vamos a tener más. Eso se los aseguramos. Entonces, tenemos realmente una estabilidad que permite a nuestros clientes confiar en la compañía y saber que siempre van a tener un respaldo y van a recibir pues sus respectivas indemnizaciones en el caso de presentarse siniestros. Sigamos, por favor. Y pues ya lo decíamos, nosotros estamos presentes en 25 ciudades, en las principales ciudades del país. Podemos dar cubrimiento a nivel nacional. Tenemos más de 1.737 puntos de SOAT, contamos con 26 sucursales, que de hecho la mayoría de ellas no han cerrado durante la pandemia, y tenemos un contact center que nos permite una atención 7x24 para atender todas las necesidades. Y pues, como ya lo decíamos, pues tenemos una amplia participación en el mercado. Esto simplemente lo queríamos hacer como una referencia para que ustedes pues conozcan quién es Previsora, como digo, ya seguramente lo conocen y que tenemos presencia a nivel nacional. Ahora, realmente sí viene la parte importante que es la presentación ya de nuestro portafolio de seguro agro. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Entonces, ahora los voy a dejar en manos de Miguel Salazar. Miguel Salazar es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gerencia de empresas agropecuarias. Actualmente es presidente de la Cámara de Seguro Agropecuario Fasecolda, con una experiencia de más de 10 años en el sector agropecuario. Se ha desempeñado como encargado de indemnizaciones, suscriptor, docente del Instituto Nacional de Seguros. También como ingeniero agrónomo, trabajó en el cultivo del café con la Federación de Cafeteros en investigaciones de cultivo y en cultivos de clima frío como investigador de semillas del productor japonés Takiset. Más adelante les voy a presentar a Andrés Felipe Guerra, o más adelante Andrés Felipe Guerra mejor va a complementar la presentación. Andrés de igual forma es ingeniero agrónomo, es especialista en sistemas de información geográfica, con más de 6 años de experiencia en el diseño de productos agropecuarios en el sector financiero y de riesgos. Pues como lo acabo de mencionar, son personas que están involucrados directamente en el agro, y voy a usar una palabra que Miguel utilizó en su presentación acá en Bogotá. Estos seguros, este portafolio no se construyó desde el escritorio, se construyó en el campo y con conocedores del tema, como ya lo acabo de indicar, ingenieros agrónomos que entienden las necesidades y saben cuáles son los dolores, y por consiguiente, entrando a un sector de reaseguros, poder solventar esas necesidades a través de una cobertura. Entonces, Miguel y Andrés, bienvenidos. Aquí la audiencia es toda suya y estamos atentos a su presentación. Muchas gracias, Edwin. Muy amable por la presentación. A todos muy buenos días. Veo que se suman cada vez más asistentes a nuestro evento de lanzamiento webinar virtual. Es un gusto poder generar este espacio. Lo único que yo pienso que hace falta es poder ver sus rostros, porque definitivamente la pandemia nos dejó, digamos, adelantos y cosas buenas, pero el ver rostros siempre es un aliciente a estos espacios. Sin embargo, espero que nuestros rostros les transmitan todo lo que ya nuestros gerentes nos han dado como introducción, y es que
lo que ustedes van a ver a continuación ha sido el producto de un trabajo no en el escritorio, ha sido un producto de cómo se deben hacer los seguros y en el sector agro especialmente, que es en el campo, con los productores, tanto los productores agrícolas como pecuarios y con todos los aliados con los que hemos podido conformar productos que ya son reconocidos por su calidad, que ya son referenciados. Y qué mejor muestra que lo que ustedes están viendo en la imagen, en la diapositiva que estamos proyectando. Aquí lo que vemos es los asistentes, digamos, por temas de aforo, digamos, de una manera muy controlada. El 3 de noviembre en la ciudad de Bogotá y el 4 de noviembre en la ciudad de Medellín, contamos con importantes invitados que nos dieron un aporte muy importante desde el punto de vista de cifras, de conocimiento y de una radiografía del actual del campo colombiano. Contamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, con el director de la unidad de riesgos de Finagro y con todo el personal y equipo de Previsora impactando en redes sociales a 22.948 personas, logrando que ellos comentaran, digamos, que compartieran estas publicaciones y medios virtuales e impresos como son La República, Semana, El Tiempo, Balón Analytics, El Colombiano, Agronegocios y medios de radio también se sumaron a la transmisión y a resaltar las bondades de estas innovaciones. Con esto, entonces, doy paso a que conozcamos de primera mano también qué es Previsor. Antes de hablar de innovación, tenemos que saber y queremos también que ver todos ustedes, nuestros apreciados asistentes, quién es Previsora y que Previsora, lo que hoy está presentando, tiene una base, tiene una historia. Y esa historia o esos antecedentes que nos permitieron hoy consolidar con bases firmes lo que es el seguro agropecuario y la amplia oferta del seguro agropecuario. Nosotros desde el año 2012, aunque tengo que decir, ser más sincero, el seguro agropecuario fue creado en Colombia, le dio vida a la Ley 69 del año 1993, y Previsora fue la primera compañía en hacer seguros agro. Sin embargo, desde el año 2005 empezó a hacerse el seguro comercial de manera continua y sostenida. Previsora entonces entró en el mercado a tener una representación continua, digamos, no a entrar hasta la margen eventualmente, sino de manera continua del 2012 y aquí estamos, cada vez más comprometidos. Y la muestra de que cada vez estamos más comprometidos es el año 2021. Pero para poder llegar a este año 2021 con esta oferta que ustedes van a conocer, tenemos que entender que desde el año 2012 nosotros empezamos a estar presentes en el cultivo del arroz, en el año 2014 en el cultivo del tabaco y sostenidamente hasta cuando existió, porque digamos que la estructura de este cultivo desapareció en el país y ya el tabaco dejó de ser sembrado de manera industrial o agroindustrial, pero desde el año 2014 hasta el año 2020, de manera ininterrumpida, estuvo Previsora presente asegurando el 100% de las áreas sembradas con el cultivo de tabaco. Desde el año 2015-2016 estamos presentes en el cultivo de banano con una importante participación que ahora la vamos a ver. Esto que les acabo de decir es lo que da el amplio conocimiento, el antecedente del por qué hoy estamos acá con esta oferta que vamos a conocer. Pero eso también no tiene que ser soportado o mencionado por un expositor mediante una lámina. Esto está soportado en las cifras oficiales del seguro agropecuario en Colombia. Lo que ustedes ven en la parte superior de su pantalla son las primas emitidas en una curva azul y los siniestros pagados. El primer análisis que tenemos que hacer de manera general aquí es que desde, como les decía, desde el año 2005 que se hace el ejercicio y con registros oficiales desde 2008, el crecimiento del seguro agropecuario era muy tenue, era muy bajo. En el año 2014 nosotros tuvimos eventos climatológicos que afectaron y se vieron traducidos en una alta siniestralidad. Esto también generó la conciencia de mayor aseguramiento y por parte del gobierno un apoyo más decidido en presupuesto y porcentajes de apoyo para este sector que vamos a conocer más adelante.
Eso nos representó que tengamos un mejor comportamiento del ramo como lo vemos a partir del año 2016, 2015, y tanto en primas emitidas como en siniestralidad. Y las primas emitidas han ido en un constante crecimiento. Sin embargo, como lo mencionó nuestro gerente de Seguros Generales, el doctor Carlos González, esto es tan solo para el 3% de la asegurada. Es decir, aquí tenemos todo un universo por qué trabajar. Y ustedes, nuestros invitados, productores, aliados, intermediarios, todos estamos llamados a jalar hacia un mismo lado para que no seamos el 3%, sino cada vez mayor. Y ahora, en las gráficas, en las barras de abajo, lo que miramos es la participación por compañías que han estado presentes en este ramo. Cada vez somos más compañías, hoy contamos con 7 compañías y esperamos que el ingreso de más. Esto es bueno para ustedes, para los productores. ¿Por qué? Porque va a generar una amplia opciones, variedad de opciones y desarrollo de productos para el beneficio de los distintos sectores del agro. De aquí solamente les quiero mencionar que Previsora siempre ha sido un protagonista, estando en los primeros lugares del seguro agro, y con esto pretendemos ser los primeros y estamos seguros que lo seremos. Con esta información, entonces, lo que podemos a continuación observar es en nuestra siguiente diapositiva. Miguel, tenemos un problema técnico porque se nos congeló acá el internet en la oficina, justo falló. Ok. Entonces, ya, si quieres, ve continuando y ya solucionamos. Perfecto. Bueno, yo les quiero mencionar a ustedes que para poder continuar con el conocimiento, vamos a ver unos aspectos básicos y generales que nos ayudará a comprender de mejor manera las características de los productos que van a conocer. ¿Sí? En esto, quiero mencionarles que tenemos nosotros o trabajamos en el seguro tradicional comercial, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo, varios tipos de seguros, ¿sí? Varios tipos de seguros, pero los de mayor, digamos, penetración, los de mayor representatividad, son 2 tipos de seguros que es muy importante que conozcamos de manera general. Aquí no nos pretendemos hacer un curso, aquí lo que pretendemos es llevarnos elementos básicos para comprensión de lo que vamos a ver y para comprensión siempre que miremos el seguro agropecuario. Entonces, miramos que el seguro por planta es la primera tipo de póliza que está disponible en el mercado tradicional de seguros y es básicamente que indemniza o paga las plantas que se han muerto. Así de sencillo. Ahora, hay unos aspectos que mencionamos aquí en esta diapositiva, pero lo que quería resaltar es esto. Se paga o se indemniza el número de plantas muertas. ¿Cómo se determina valores asegurados? En el seguro agropecuario, los valores asegurados son correspondientes o están correlacionados a los costos de inversión y que eso tiene unos momentos que son desde el momento en que se inicia la preparación del suelo, del lote, hasta el momento antes de la cosecha. Esos son los costos de inversión en cualquier cultivo o en cualquier actividad agropecuaria y que son los que son tomados para determinar la suma asegurada. Ahora, en caso de un siniestro, pues en el seguro de planta, lo que nosotros es decontamos la población por unidad de área, generalmente en la agricultura se habla de la hectárea, y en esa hectárea entonces tenemos una población que se divide sobre esos costos de inversión o suma asegurada para determinar el costo de cada planta y así poder llevar, en el caso de una pérdida, la afectación de las plantas muertas a lo que se debe pagar. Entonces, con esto tenemos en comprensión el primer sistema o tipo de seguro. Pasamos al siguiente tipo de seguro, que es el seguro de rendimiento garantizado. Este es otro tipo de póliza. Aquí, a diferencia de la anterior, no me importa que se muera la planta. Aquí, ¿qué es lo que se indemniza? Es el peso que se ha dejado de producir. Así de manera sencilla, kilogramos perdidos o cualquier unidad de medida que no sea, digamos, que no se haya tomado, que se referencia en cada cultivo. Entonces, por lo general, en estas pólizas siempre se habla de un rendimiento garantizado, como por ejemplo en caña. En caña se habla como a manera de ejemplo de toneladas de caña por hectárea. En otros cultivos se habla de arrobas, en otros cultivos se habla de kilogramos. En la póliza siempre va a quedar estipulado un rendimiento garantizado.
¿Por qué no el rendimiento total? Porque el seguro no es un factor de enriquecimiento y no va a reconocer utilidades, reconoce los costos de inversión, por eso los costos de inversión están relacionados o correlacionados a un rendimiento garantizado. Y cuando está por debajo de ese rendimiento garantizado estipulado en la póliza, se activa la indemnización. Con esto, entonces, tenemos ya el conocimiento de los dos tipos de pólizas que operan en el mercado tradicional. Hago un paréntesis antes de mencionar esta diapositiva, y es que tenemos también, y de pronto ya ustedes han escuchado de otros seguros, que son los seguros paramétricos, catastróficos, y pueden desarrollarse otro tipo de seguros. Esos en Colombia aún, digamos, tienen una presencia mínima, están empezándose a desarrollar. Y la idea es que Previsora también se está enfocando, cuando los lancemos, estarán invitados a este evento para que conozcan nuestros desarrollos que ya estamos trabajando. Sin embargo, he mencionado estos dos porque son los que nos atañen para comprender lo que vamos a conocer en este evento de lanzamiento de nuestros productos. Bueno, cierro paréntesis. Ahora, es importante también conocer en estos aspectos generales cuáles son los riesgos que protege estas pólizas. En estos productos que vamos a conocer, tenemos que el riesgo básico, los amparos básicos, objeto de cobertura en estas pólizas, son estos que vamos a conocer. Pero quiero transmitirles a ustedes por qué hablamos de los riesgos climáticos como básico, porque son los que han tenido mayor, en la historia, han tenido mayor frecuencia, es decir, número de veces que se presentan en un periodo de tiempo, y severidad, que es la afectación, digamos, correlacionada ya identificada en la magnitud económica. Eso, históricamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es lo que más ha generado pérdidas a los productores del sector agropecuario. Por eso es que son el componente básico de las pólizas del seguro agro. Ahora, ¿cuáles son las coberturas? ¿Sí? Las coberturas son cobertura frente al riesgo de helada, de sequía, de inundación, de exceso de lluvia, y aquí hago la comparación porque muchos tendemos a confundir la inundación con el exceso de lluvia, y la diferencia es que en la inundación siempre hay una lámina de agua visible en el cultivo o en la unidad asegurada durante un periodo de tiempo, mientras que el exceso de lluvia no hay esa lámina de agua, no se ve, sino hay encharcamientos que por ende y por sí también genera una afectación al comportamiento de las plantas, que en los términos de la agricultura se llama el comportamiento fisiológico, el funcionamiento de las plantas. Los vientos fuertes, nuestras coberturas, la avalancha, el granizo, el deslizamiento y los incendios. Adicional a esto, digamos, y de manera importante resaltarles lo que va a mostrar nuestra siguiente diapositiva, y es esto, es lo que empieza a marcar la diferencia. Porque lo anterior es lo que encontramos en la mayoría de las ofertas que hay en el mercado, y es la muerte de la planta por esos riesgos climáticos. Aquí es donde Previsora está buscando innovar, está buscando ser diferente para el beneficio de los productores. Y esto también es producto, y hay que resaltarlo, de todo lo que hay detrás de esta presentación. Todas estas personas que están detrás de este rostro que ustedes están viendo hoy, y es nuestro equipo con los que hemos construido esto, nuestros reaseguradores, nuestros aliados en campo, nuestros ingenieros agrónomos en campo, nuestros veterinarios y zootecnistas. Entonces, aquí con esto quiero decir que gracias a eso, a ese equipo que está detrás, podemos hoy decir que Previsora, para las pólizas que van a conocer, de los cultivos que van a conocer a continuación, tenemos un factor diferencial, es la cobertura adicional. Esa cobertura adicional, ¿qué quiere decir? Y es que cuando se materialice un evento cubierto por la póliza, es decir, uno de esos riesgos que les expliqué en la diapositiva anterior, pero que no genera, por un lado, muerte a la planta, o por el otro, disminución del rendimiento, ¿sí? Que son los factores que activan la indemnización en esos esquemas que les mencioné, y ahora entendemos el por qué haberlos mencionado, pues aquí es cuando Previsora está presente. ¿Y es por qué? Porque es que al materializarse esos riesgos generan ya solamente con su presencia una afectación al cultivo. Por eso vemos que en la imagen de la izquierda vemos un ejemplo de una inundación, un siniestro. Ahí vemos la lámina de agua que les decía hace un momento, ¿sí? No generó la muerte de las plantas, pero si la planta sí se afecta. Los árboles, los cultivos, los animales sí se afectan y se ven retrasados en los objetivos que se traza el productor. Por eso nosotros queremos estar presentes. Es que sin haberse materializado o activado
los caracteres indemnizatorios de esa póliza o esas pólizas, nosotros estamos ahí para un pago, un pago parcial ante esa afectación. Mediante esto estamos ayudando al productor que tiene que buscar recursos adicionales para inyectarlos a su unidad productiva y de esta manera estamos ayudando a recuperar el cultivo. Con esto estamos marcando la diferencia. Es un comienzo muy importante de resaltar. Por último, tengamos presente que para todos esos cultivos vamos a tener en común denominador la unidad asegurada y la suma asegurada. La unidad asegurada en un cultivo es el lote total. Este lote, ¿cómo se diferencia? Ya sea que está separado por carreteras, por cuerpos de agua, por variedades, distintas variedades de un mismo cultivo, ¿sí? Por las edades u otro factor que las pueda diferenciar uno de otro. Y esa es la unidad asegurada, que es sencillamente ¿qué? Donde vamos a hacer la determinación de la pérdida en caso de un siniestro. Ahora, el otro componente, la suma asegurada. La suma asegurada en estos cultivos se basa en los gastos de establecimiento y en los gastos de mantenimiento del cultivo. Porque una cosa es establecerlo y eso implica unos gastos de preparación de suelo, de mano de obra, de mecanización y otros factores que son tenidos en cuenta por nosotros para determinar esa suma asegurada. Y los gastos de mantenimiento, y es después de que el cultivo ya está presente en el suelo y está empezando a crecer, pues todo lo que tiene que ser incurrido en labores que cuestan para poder llegar al objetivo de este proyecto productivo. Siguiente. Ahora, con esto, entonces damos entrada a conocer cuáles son las pólizas, nuestros productos, nuestros desarrollos para el sector agrícola. Siguiente. Póliza de café. Aquí este es un cultivo muy importante por lo que representa para el país. Es un producto que hace parte de nuestra historia, porque somos el mayor productor de café arábigo, es decir, el café suave. ¿Sí? Nuestro café es suave y es reconocido en el mundo por eso. Les voy a decir algo, casi siempre nuestros cafés son mezclados con los cafés de los países que también producen café, pero que son de cafés amargos. Y nuestro café lo utilizan para darle sabor y calidad al consumirlo. Entonces, eso nadie nos lo ha quitado y eso es algo que tenemos debido a la oferta de suelos, climas y las características de nuestro país. En el 2020 nosotros llegamos a producir alrededor de 13.9 millones de sacos de 60 kilos. Y este cultivo, perdón, es también muy importante porque detrás de esto hay un tejido social de grandes características. Son 540.000 familias cafeteras produciendo en 850.000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Según entonces recordemos, la suma asegurada para este cultivo, y aquí es algo también a resaltar, nosotros para hablar de cada cultivo debemos conocer del cultivo, debemos trabajar con los productores, debemos trabajar con los ingenieros agrónomos y técnicos que trabajan en cada uno de esos cultivos para realmente conocer qué hay dentro de ese cultivo. Entonces, cuando hablamos de gastos de establecimiento, en café debemos tener presente la etapa de almácigo, labores muy particulares de este cultivo, como son la utilización de semillas tecnificadas, trazados, siembras y demás realizados. Gastos de mantenimiento son los gastos que se tiene que incurrir hasta antes de inicio de las cosechas. Y recuerden, en café tenemos 2 cosechas al año. La principal, la de mayor concentración, y la, como se conoce en el sector cafetero, la mitaca o traviesa. El tipo de seguro que aplica para este cultivo es el de inversión con ajuste a daño directo por la planta o seguro de muerte, como lo conocimos al principio. Siguiente. Nuestra póliza de aguacate. Importantísimo cultivo por lo que está representando en crecimiento y en oportunidades para el sector agrícola colombiano. En el 2020 cerramos con 93.045 hectáreas cultivadas por 16.500 productores. Actualmente, con ese crecimiento que les tengo que mencionar, que en 5 años fue casi exponencial, ¿sí? Pasando de alrededor de 3.000 hectáreas a 16.500, de 4.500 productores a 16.500 productores y de alrededor de 25.000 hectáreas a 93.000, pues es importante y esto nos demuestra por qué Previsora tiene que estar presente apoyando este cultivo y más cuando hoy
ya con esos productores y esas áreas cultivadas se está exportando el 33% de lo que produce el país en cultivos de aguacate. Aquí tenemos también que tener presente las labores de semilla, del vivero, de la injertación, que es clave en este cultivo y que tiene digamos, un alto valor y de representativo dentro de esos ítems. Y los gastos de mantenimiento, ¿sí? Hasta casi el tercer año, que es cuando inicia la cosecha. Eso es muy importante conocerlo, porque conociendo los cultivos sabemos cómo, qué tipo de póliza debemos llegar. Siguiente. Nuestra póliza para el cultivo de palma. Nosotros aquí tenemos que apoyar a un sector agroindustrial de gran crecimiento y de importantes cifras, porque es un cultivo que está presente en 161 municipios de los 21 departamentos productores o que tienen este cultivo. Representa el 9.1% del PIB agrícola, con 704 toneladas exportadas. Realmente lo que producimos es para nuestro consumo interno en su mayoría, pero estamos cada día más conquistando esos mercados internacionales. Estas cifras nos muestran y nos soportan porque Previsora tiene que estar aportando y dándole la tranquilidad en la transferencia de los riesgos de este cultivo. Por eso nosotros tenemos en cuenta que la suma asegurada para este cultivo son esos gastos de establecimiento en la etapa vegetativa del cultivo de palma, que incluye el vivero, de gran importancia y desarrollo para tener un cultivo exitoso, la siembra y los demás realizados para establecerlo. Y en la etapa de mantenimiento, todos los labores, resaltando la polinización asistida. ¿Eso qué es? En este cultivo, no se, como en los demás, la polinización no se da natural por insectos, abejas o por el viento. Aquí tiene que hacerlo manualmente. Un operario tiene que ir polinizando árbol por árbol y eso genera unos costos de alta representatividad. Por eso, conociéndolo, damos nuestra póliza de palma para este cultivo. Aquí también quiero resaltar que nosotros tenemos la posibilidad de dar cobertura frente a enfermedades. ¿Cuál es la principal enfermedad que nosotros cubrimos dentro de la póliza de palma? La PC. ¿Sí? Entonces, los invitamos a que conozcan a mayor profundidad nuestra póliza de palma, que opera bajo el seguro de muerte a la planta. Recuerden, les mencioné, tenemos la cobertura adicional. Si no se muere la planta, estamos ahí presentes cuando se materialicen los riesgos y exista esa afectación para ayudar a recuperar el cultivo. Siguiente. Nuestra póliza de cultivo de cacao. Nosotros tenemos que estar presente en un cultivo que, como el café, es importante en el tejido social, en la construcción de paz que significa este cultivo para el país, porque genera 167.000 empleos en Colombia. En promedio, cada agricultor se exportó, los agricultores exportaron en el 2020 11.148 toneladas. Estamos cada vez más presentes. ¿Y por qué? Porque al igual que el cultivo del café, nuestros suelos, nuestra riqueza en clima, en suelos, le impregna al chocolate colombiano unas calidades y unos sabores únicos y reconocidos en el mundo. Por eso, con estas proyecciones y bajo esta connotación que les menciono, el cultivo cacao tiene una brecha y una posibilidad de crecimiento inmensa. ¿Por qué Previsora está presente y por qué no apoyar un cultivo de tanta importancia? Ahí estamos entonces nosotros para apoyarlos. El tipo de seguro que aporta para este cultivo, el seguro de muerte de planta con nuestra cobertura adicional, vuelvo y la menciono. Siguiente. Nuestra póliza para los cultivos de caucho. ¿Sí? Es un cultivo importante que ha tenido crecimientos representativos en el país. Ya tenemos más de 69.000 hectáreas sembradas. Con unas producciones de 7.500 toneladas y un consumo de 22.000 toneladas. ¿Esto a qué nos lleva? A que estamos consumiendo más de lo que producimos. Por eso es que tenemos una oportunidad de crecimiento como país en este cultivo. Y por eso Previsora está presente con esta póliza para este sector, donde nosotros tenemos en cuenta la suma asegurada, los costos de establecimiento y mantenimiento. Ahora, ¿sí? Aquí es importante mencionar que para este sector, bajo las connotaciones de los riesgos que percibe cada productor de acuerdo a su zona de ubicación del cultivo, estamos también dispuestos a generar una cobertura específica. Por eso los invitamos también a que conozcan lo que podemos ofrecer para estos productores a nivel nacional. Siguiente.
Nosotros tenemos, como les decía, nuestra póliza para el cultivo de banano, con quien, gracias a nuestro apoyo Raseguro y nuestros aliados, hemos podido tener una presencia sostenida. Aquí les cuento que en el 2019 se sembraron alrededor de 50.227 hectáreas. Hoy en día tenemos alrededor de 53.000. Este sector, ¿sí? Produce unas divisas de 853 millones de dólares, ¿sí? Representados en 100.2 millones de cajas exportadas. La gran mayoría de la producción de banano es para el mercado internacional. Yo aquí quiero resaltar lo que les decía cuando les mencionaba que Previsora ha creado una experiencia en sus antecedentes. Y el cultivo de bananos, junto con el de tabaco, son los ejemplos de cómo se deben hacer las cosas bien hechas. Y bien hechas es que se vea reflejado en las cifras. Como les decía, tenemos alrededor de 51.000 hectáreas en el país del cultivo de banano. Es el cultivo con mayor penetración de aseguramiento. Se tiene el 70% de esas áreas aseguradas. Es decir, y Previsora tiene el 43% de lo asegurado en el país con nosotros, de manera continua. Es decir, que estamos presentes en alrededor de 13.000, 14.000 hectáreas de las 35.000 aseguradas. Aquí es importante que conozcamos que este cultivo tiene un comportamiento distinto, porque a medida, en él van creciendo varias generaciones y cada generación va produciendo un racimo que es el que se corta y se exporta. En ese momento, aquí es importante pues también conocer que la indemnización es basada en la población que se encuentra en el momento del siniestro. Con esto les hablo es basado en la experiencia y en toda esa experiencia en lo que hemos aportado para el beneficio de los productores de este importante sector. Siguiente. Nosotros, y aquí quiero mencionarle uno de los productos con mayor conocimiento, con mayor trabajo, y es gracias a los ingenieros agrónomos, a los técnicos agropecuarios, a los productores de flores con los que hemos trabajado en campo y a nuestros importantes aliados con los que hemos podido llegar a conformar este producto que ustedes van a conocer. El cultivo de flores es muy importante porque somos el segundo exportador mundial de este producto, generando divisas por 1.400 millones de dólares. Aporta el 17% al impuesto de renta nacional. El 95% de la producción de este cultivo, originada en 7.300 hectáreas presentes en el país, está dedicado a la exportación. ¿Sí? También tengo que decirles, somos el el primer productor mundial de clavel. Y nuestros mercados objetivos son principalmente Bélgica, Estados Unidos, Holanda, entre otros países de Europa, que reconocen la calidad de la flor de nosotros. El tipo de seguro que opera para este cultivo es el seguro de muerte de la planta, como lo hemos conocido. Pero un momento, vamos a conocer más adelante qué nos diferencia, porque en la unidad asegurada de este cultivo es el área establecida, todo el cultivo que está establecido bajo el invernadero. Y el valor asegurado para este cultivo es los costos por cama y los números de cama que se tengan en esa finca o en esos invernaderos. Con esto, entonces les digo que aquí no nos quedamos solo. ¿Por qué? Porque hemos construido una póliza integral para el cultivo de flores. Y lo vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. Nosotros hemos ido más allá en este cultivo. ¿Por qué? Porque entendemos que el cultivo, al estar bajo un invernadero, ya hay una fuerte medida de mitigación, pero a ese productor le preocupan otros aspectos. Y aquí es donde Previsora ha trabajado muy fuerte para llegar a solucionar o dar tranquilidad en transferir esos riesgos. Tenemos nuestra cobertura frente a enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Las enfermedades generales. Aquí tenemos unas enfermedades que afectan a los distintos cultivos, pero que son de carácter general, como son oído, botitris, roya blanca, fusarium, muy importantes, se los tengo que decir como ingeniero agrónomo. Ha generado pérdidas importantes en el sector porque es una enfermedad que está dentro del suelo y que ataca la planta secándola y que persiste muchísimos años en el suelo. Es tal vez una de las enfermedades de mayor preocupación, junto con botrytis, pero también llegamos a mildeо villoso y a tizón. Estamos hablando que tenemos 6 enfermedades en cobertura. Y aquí hay que resaltarles, las pólizas para cultivos generalmente no cubren las enfermedades, solamente las tenemos en Previsora para palma y para flores. Entonces, es importante resaltar todo esto. Tenemos nuestra cobertura de lucro cesante. ¿Por qué? Porque cuando hay una afectación por los eventos climáticos y que no se muere la planta, pero sí se afecta, se retrasa la producción, se afecta la calidad, se empieza a perder esa producción que ya está comprometida con los mercados internacionales, hay una afectación. Esa utilidad económica esperada
¿sí? Esa pérdida en la ganancia legítima es reconocido de manera sublimitada en nuestra póliza. Gastos para la preservación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que nosotros, por eso les decía, es un producto integral porque reconocemos que es un sistema integral, no solamente el cultivo, sino el invernadero y todo lo que está contenido en él. Eso nosotros lo tenemos en cuenta. Entonces, por eso nosotros lo que pretendemos con estos gastos para hacer preservación de bienes es apoyar al productor para que tenga rápidamente un capital para hacer las reparaciones en los invernaderos, en los plásticos, el reemplazo de esos plásticos, que nosotros los tenemos también discriminados en lo que es nuestras tablas de demérito establecidas y desarrolladas con los mismos productores y los productores de plásticos, ¿sí? Que son los proveedores de los cultivos de flores, para indemnizar estas afectaciones a la infraestructura. Y por último, gastos de recuperación, es decir, se materializó el evento, pero no se generó esa pérdida en la unidad, es decir, no se generó la muerte de la planta. Como hay una afectación al cultivo, nosotros damos esta cobertura con el objeto de que el productor de flores tenga capital para que de manera, digamos, soportada por un ingeniero agrónomo, estén los ítems de los gastos de recuperación de ese cultivo y pueda, pues, digamos, realizar las distintas labores como son las podas, las fertilizaciones, fertirriegos y demás manejos para poder volver a llevar a ese cultivo a su propósito final. De esta manera, doy paso a mi compañero Andrés Felipe Guerra, nuestro nuevo integrante del equipo, ingeniero agrónomo, que nos va a comentar sobre los siguientes productos. Andrés, el auditorio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Miguel. Y buenos días pues, para todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, digamos que siguiendo con la presentación de todo nuestro portafolio de productos, continuamos con el tema de la póliza para frutales. Digamos que el tema de los frutales pues, es muy importante para nuestro país. Cuenta con más de 440.000 hectáreas sembradas y estas 440.000 hectáreas sembradas nos producen más de 3 millones de toneladas. Lo importante de los frutales en nuestro país es que por la diversidad de suelos y de climas que nosotros tenemos, podemos encontrar una gran variedad de frutales y nosotros en Previsora pues aseguramos toda esta gran variedad de frutales. Entonces podemos asegurar desde el tema de los cítricos, pasando pues por el limón, la mandarina, la naranja, hasta llegar pues al tema de las fresas, la gulupa, maracuyá. Entonces digamos que toda la gama de frutas que conozcan, nosotros lo podemos asegurar pues aquí en Previsora. ¿Cuál es la suma asegurada? La suma asegurada, pues ya como lo comentaba Miguel, depende según la edad del cultivo y se basa a los costos de inversión directos e indirectos que, digamos que se han invertido en la producción de nuestro frutal desde la etapa de siembra, pasando por el proceso de desarrollo y hasta antes de la cosecha. Como digamos que nosotros podemos encontrar aquí, dependiendo del cultivo y del frutal, diferentes edades de los cultivos, pues dependiendo el año en el que vengan a asegurar el cultivo, pues ahí depende los costos y el valor y la suma asegurada que efectivamente se le va a otorgar al cliente. El tipo de seguro, pues al igual que en los anteriores, es de seguro agrícola la inversión con ajuste de daño directo por planta o seguro de muerte por planta. Siguiente, por favor. Continuamos con el tema de la póliza de plátano. Entonces, como datos relevantes, en el 2019 se sembraron un total de 536.433 hectáreas y esas 536.000 hectáreas nos dieron una producción de más de 4 millones de toneladas de plátano. Y presentó pues un crecimiento muy importante en el tema de las exportaciones por encima del 7%. Este cultivo de plátano, como nosotros normalmente pues lo conocemos en el país, puede presentar dos variedades o dos sistemas de cultivo que son pues digamos que el cultivo tradicional del cual de una misma planta nosotros podemos tener hasta 3 generaciones y pues al igual diferentes cosechas en la duración del cultivo. Pero pues también tenemos otro sistema, otro tipo de cultivo que es el cultivo de plátano tecnificado, que pues digamos que se siembra en su mayoría en los llanos orientales, que es el que se maneja y se conoce como el de un solo corte. Dependiendo pues estas variedades, los tipos de cultivos y el nivel de tecnificación, nosotros podemos encontrar diferentes densidades de siembra en el plátano.
Entonces, a partir de estas densidades de siembra, a partir de los costos y el nivel de tecnificación pues, que se haya invertido en el cultivo, también dependerá pues, la suma asegurada, pero que básicamente son los costos directos e indirectos que se hayan incurrido en nuestro cultivo y hasta antes de cosecha. Al igual que los otros cultivos que ya les presentamos, el tipo de seguro es de seguro agrícola a la inversión con ajuste a daño directo por planta. Siguiente, por favor. Seguimos con el cultivo de caña de azúcar y como lo había mencionado Miguel, pues este cultivo presenta una particularidad que ya digamos que no es del seguro que hemos visto que es de muerte a la planta, sino que este seguro es de rendimiento garantizado. Entonces digamos que como datos relevantes, en el 2020 se dio una producción de 24.3 millones de toneladas de caña. De este cultivo, pues nosotros podemos sacar diferentes derivados. 2.3 millones de toneladas pues, de azúcar se sacaron en el 2020 y 438 millones de litros de bioetanol pues, que se sacaron a partir de la caña. Esto hace que este cultivo sea uno de los más importantes que sembramos pues, a nivel nacional. Y eso, pues digamos que nos apoya estos datos que nos indican que la agroindustria de la caña representa el 0.6% del Producto Interno Bruto Total Nacional y el 3.7% ya del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. Entonces esto hace que sea un cultivo muy representativo. Digamos que haciendo como un recuento de lo que nos había comentado Miguel y de cómo funciona pues este seguro de rendimiento por THC o de toneladas de caña por hectárea, lo que hace es que dependiendo la zona donde esté sembrada el cultivo, nosotros vamos a tener un rendimiento pues esperado. A partir de ese rendimiento esperado, se calcula un porcentaje que es el rendimiento asegurado o el rendimiento garantizado. Si se llega a dar un siniestro que afecte el cultivo y afecte la producción de nuestro agricultor, lo que se le indemniza al cliente es la producción que efectivamente tuvo, pues que va a presentar una disminución a partir del siniestro que se dio y hasta el rendimiento garantizado o el rendimiento asegurado que efectivamente se otorgó. Entonces, digamos que cubrimos esa margen para que efectivamente pues, nuestro cliente pueda pues, retomar las labores y la inversión. ¿Cuál es la suma asegurada? La suma asegurada pueden ser dos, que son los gastos de establecimiento del cultivo de la plantilla. El primero, el segundo, los gastos de mantenimiento y el asegurado podrá escoger entre asegurar solo la plantilla, solo los gastos de establecimiento de la plantilla o el cultivo, o sumar el tema del mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y para no confundirlos, en caso tal de que se dé un siniestro y se dé la muerte total del cultivo, digamos que se desaparezca y que nosotros no podamos contabilizar pues cuánto fue el rendimiento que efectivamente obtuvo el cliente, pues porque el cultivo ya no está. Lo que se le paga al cliente son los gastos que él, digamos que invirtió en el tema del establecimiento del cultivo y los gastos de mantenimiento. En caso de que se dé un siniestro, pero no se dé la muerte total a la planta y si podamos medir cuál fue el rendimiento que el cliente obtuvo, entonces pues hacemos la tarea de efectivamente calcular cuál fue el rendimiento esperado, el rendimiento garantizado y pues cuánto obtuvo el cliente para saber cuál fue la diferencia y cuánto se le va a indemnizar. Pero adicionalmente, en este tipo de cultivo, tenemos unas coberturas adicionales que son los gastos de preservación sin materialización del daño. Este también tiene un porcentaje que va sublimitado, pues dependiendo de las condiciones del cultivo, pero lo que nos indica es que en caso tal de que se dé un siniestro, de que se active un amparo que se haya cubierto en la póliza y que efectivamente no se haya dado la muerte de todo el cultivo, pero sí necesite unos costos, un dinero para reactivar este cultivo, estos gastos de preservación le van a servir a nuestro cliente para que haga labores de resiembra, construcción de acequias, labores de riegos y drenajes, para que digamos que reactive nuestro cultivo y podamos llegar a una cosecha, pues digamos que significativa y que se trate de recuperar el cultivo la mayor cantidad posible. Siguiente, por favor. Pasamos al tema de la póliza de cannabis medicinal, pues que es la agroindustria del cannabis. Y pues digamos que para poder entender de qué consta esta póliza de cannabis, nosotros tenemos que entender a grandes rasgos cuál es la cadena de producción del cannabis. Entonces lo primero pues es simplemente la obtención de la semilla, que lo podemos hacer de manera natural, digamos que aquí hay local por medio de propagación, o lo que generalmente se hace es que se importa
la semilla para garantizar la calidad. Aquí digamos que estamos en el primer eslabón de la cadena productiva, que es cuando nosotros tenemos la semilla. En el país hay una serie de normatividad y de legislación que apoya, digamos que, la producción legal de dicho cultivo. Para este primer eslabón, el país tiene pues una licencia que se llama la licencia de producción y comercialización de semillas. Entonces, es muy importante que los clientes que se acerquen a asegurar pues con la previsora y que estén en esa cadena de producción de la primera etapa, que es la obtención y distribución de semillas, deben tener esa licencia de producción y comercialización de semillas. Ya pasamos a la siguiente fase, que es el tema del cultivo. El cultivo, pues digamos que nosotros tenemos en el país unos ciclos productivos muy cortos, dependiendo la variedad, puede estar entre los 4 y 6 meses. Y después de que tenemos este ciclo productivo, pues lo que nosotros cosechamos es la flor. Digamos que en esta fase del cultivo, cuando tenemos el material vegetal vivo y sembrado, nosotros también tenemos dos licencias, que son la licencia de siembra de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y es muy importante que al momento de asegurar el cultivo, pues el cliente tenga dicha licencia. Luego, cuando ya el cultivo tiene su cosecha, lo que cosechamos es la flor, pasa un proceso de secado. Esta flor seca ya pasa pues a unas labores de fabricación de derivados, en donde sacamos el tema de las resinas y los aceites, que son los productos magistrales que efectivamente se comercializan para sacar los derivados como productos fitoterapéuticos, dermocosméticos y exportación, que ya es como el producto final que se vende pues al público. Para este último eslabón, pues digamos que nuestros productores tienen que tener la licencia de fabricación de derivados, que también se divide entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y pues importante que al momento de asegurar el cliente tenga su licencia y esta licencia pues esté vigente. Siguiente, por favor. Ya conociendo como esta introducción del tema del cannabis, les vamos a mostrar pues lo que tiene que ver con el tema del seguro. El seguro es un seguro de daños al cultivo de cannabis. La unidad asegurada es el invernadero, pero muy importante que en el país nosotros tenemos diferentes sistemas de siembra del cannabis. Lo podemos encontrar en el cultivo al exterior, dependiendo de la variedad, que es efectivamente el cultivo que está sembrado a condiciones de ambientes normales, no está bajo un invernadero, y digamos que ese cultivo nosotros también lo podemos asegurar. Encontramos también el cultivo normal tradicional, que es el cultivo pues bajo invernadero, en el cual pues tiene las condiciones controladas, tiene sistemas de riego, tiene diferentes equipos y maquinaria que están controlando las diferentes condiciones climáticas del cultivo. Ese cultivo bajo invernadero tiene unos costos mayores y también nosotros lo conocemos y lo aseguramos. Pero también encontramos otro sistema, que es el cultivo cultivo interior, que digamos que es un cultivo cuyos materiales son más elaborados que un invernadero. Entonces digamos que podemos encontrar paredes y pisos en cemento, digamos que los techos son en vidrio. Entonces digamos que estos cultivos tienen unos costos mayores, pero nosotros también lo conocemos y lo podemos asegurar. ¿Cuál es el interés asegurado? Entonces digamos que aquí el interés asegurado se nos divide en dos secciones. El primero pues es el tema del material vegetal, y el segundo lo que tiene que ver con infraestructura y contenidos del invernadero. Nosotros efectivamente en Previsora aseguramos tanto el material vegetal como el invernadero, la infraestructura y todos sus equipos. ¿Cuál va a ser el valor asegurado? En el tema del material vegetal son los costos de producción, en el tema del establecimiento y el sostenimiento. Y en el tema de la infraestructura son las inversiones realizadas en el tema como tal del invernadero. Siguiente, por favor. Ya luego vamos a ver, si me regalas el siguiente, el detalle pues, de las dos secciones. En la sección del tema del material vegetal, entonces efectivamente nosotros cubrimos el tema de muerte a la planta. En el tema de la muerte a la planta, pues nosotros efectivamente aseguramos los costos que el cliente haya invertido, pues digamos que en el material vegetal. Pero hay una cosa muy importante que también nos diferencia, que es que en caso tal de que se dé un siniestro, pero que no se dé la muerte a la planta, nosotros también cubrimos los costos de producción que el cliente haya invertido desde el momento pues, que sembró hasta que se dé el siniestro, para que pues efectivamente la planta pues se recupere y pues en el siguiente ciclo nos dé la producción de la flor. Entonces digamos que también es tema de muerte a la planta y tema de sostenimiento del cultivo. Y pues en el tema de la infraestructura, nosotros aseguramos
todo lo que pueden ver acá en la sección 2, que es el tema de la infraestructura invernadero, daños al invernadero y contenidos. Y es que, como les comentamos, esta industria del cannabis tiene mucho nivel de tecnificación y podemos encontrar una variabilidad muy grande en lo que podemos asegurar. Entonces, en tema de cubierta y estructura, podemos encontrar diferentes variables como lo son plásticos, vidrio, madera, acero, aluminio, que también aseguramos. En temas de sistemas de riego y reservorios de agua, podemos encontrar riego por goteo, por aspersión, con componente eléctrico, hidráulico, por nebulización. Los reservorios de agua pueden ser de plástico, fibra de vidrio, también lo aseguramos. En el tema de los ventiladores y calefactores, independientemente de las marcas y modelos, los aseguramos. Y en el tema de las camas de los cultivos, si son en materiales de madera, cemento, plásticos, también lo aseguramos. Siguiente, por favor. Y ya finalmente, pues como nosotros sabemos que el cannabis, pues digamos que es una agroindustria, que no solo es el tema del cultivo, sino que también tiene otros componentes que son efectivamente pues el tema del almacenamiento del producto final en las bodegas, el tema del transporte. Nosotros en Previsora aseguramos toda la cadena, toda la agroindustria del cannabis. Entonces, si me regalan la siguiente, por favor. Nos regalan un segundo que estamos presentando problemas, pero pues yo les voy comentando que digamos que por el tema del material vegetal, del cultivo como tal, pues nosotros tenemos nuestra póliza agrícola, como les comentaba, aseguramos el tema de el material vegetal y la infraestructura. También después de eso entramos a las pólizas de daño material, en el cual podemos asegurar el tema de las bodegas y las oficinas pues que tienen nuestro negocio de cannabis. Pero también tenemos una póliza muy importante que es el tema del transporte. Nosotros sabemos que en el cannabis, digamos que el producto final, el aceite, pues presenta unos costos muy elevados y tiene que tener unas condiciones de protección y de transporte controladas para que nuestro producto no se vaya a ver afectado. Entonces, digamos que en la póliza de transporte aseguramos el transporte, el recorrido que está de pronto, si tenemos un cliente local, pues desde la fábrica de donde se sacó el aceite hasta que llega a nuestro cliente final, o si es a nivel internacional, también tenemos unas pólizas que asegura el tema del nivel internacional. Bueno, eso era lo que les quería contar de cannabis y ya le damos paso a Miguel. Andrés, muchas gracias. Yo quiero mencionar aquí algo. Miguel, ¿puedes revisar tu audio, por favor, que no se te escucha? Aló, ¿me escuchan? ¿Me Ya, escuchan ahora en sí. este momento? Ok, perfecto. Y les decía que en este momento retomo y resalto, mientras solucionamos los problemas técnicos en nuestro centro de emisión del evento, lo que mencionó nuestro gerente de negocios privados, Edwin Osorio, y que pues en el evento en vivo yo resalté, y es lo siguiente: los seguros agropecuarios no se construyen en un escritorio. Los seguros agropecuarios se construyen percibiendo los riesgos, los temores de los productores. Hemos cerrado con la participación y con la explicación de Andrés de nuestros productos para los demás cultivos y el sector cannabis, esa caracterización, ese sentir y ese construir allá mismo, donde Previsora lo que está haciendo es innovar, lo que está haciendo es sentir las necesidades del sector, y donde realmente, gracias a todo la cadena y a la credibilidad de nuestros reaseguradores en lo que hemos hecho en este trabajo, pues ustedes hoy lo han conocido para el sector agrícola. Ahora, gracias a lo que ustedes están viendo en este momento, vamos a conocer los desarrollos y la oferta para el sector pecuario. Previsora, con esto también da un pie adelante en presencia
por primera vez en el país, en el sector pecuario. El sector pecuario no venía siendo atendido con una póliza de seguros bien estructurada, con una póliza de seguros integral. Hoy en día, Previsora lo hace realidad y ustedes lo van a conocer. Y esto también se está haciendo de la mano ahora para este sector con los veterinarios y zootecnistas. Esto no puede ser construido sin ellos. Esto tenemos que darle el crédito a esos profesionales que nos han permitido construir, junto con nuestros conocimientos en seguros, con el conocimiento de Andrés, el conocimiento de nuestro gerente general, que tenía una amplia conocimiento a través de los años del seguro agro, y de esta persona, de este servidor, lo que ustedes van a conocer a continuación. Nuestra póliza para el sector porcícola. Este sector es muy importante porque movió en producción alrededor de 2.8 billones de pesos y durante el 2020, digamos, en producción tuvo 468.880 toneladas de carne. En el 2019 empezó a exportar. Claramente, estos sectores se vieron afectados, sobre todo el tema pecuario, el área pecuaria, el sector pecuario, se vio afectado por la pandemia. ¿Por qué? Sencillamente, al disminuir la capacidad adquisitiva, el dinero circulante en la sociedad, pues el consumo de los hogares también cayó. Pero este sector ha tenido un comportamiento tan maravilloso que les resalto, 7% de crecimiento anual en este sector. Eso es importantísimo mencionarlo. Permítanme un momento. Tengo problemas con el audio, con la cámara, pero quiero seguir mencionarles mientras soluciono el tema de la cámara. La suma asegurada en el sector porcícola. ¿Cómo se determina la suma asegurada en el sector porcícola? Se determina de acuerdo a la edad, a la raza de cada animal y teniendo claramente presente el peso del cerdo en cada uno de los ciclos. Ahora, el otro componente importante es la unidad asegurada. La unidad asegurada, una unidad de riesgo, es cada uno de los animales o un grupo de estos. Y para la explotación porcícola, o sea, la granja porcícola, los animales deben estar en una misma etapa, corral o como lo mencionaba anteriormente, inicialmente, la granja productora. Ahora, conozcamos cuál es la oferta y la solución para este sector. Nosotros entonces hemos desarrollado un producto muy integral, muy de la mano de lo que realmente los productores porcícolas del país. Y por eso tengo que mencionarles que tenemos cobertura frente al mayor temor de los productores porcícolas. ¿Cuál es? La PPA, la peste porcina africana. ¿Por qué es tan importante? Porque donde llegue a presentarse, se tiene que sacrificar todos los animales. Eso se llama fusil sanitario, ahorita lo vamos a ver en detalle cómo funciona, pero ese fusil sanitario lo que sencillamente se traduce es que desaparecen todos los animales en una región. Por eso es de tanta preocupación. Y más cuando hace 3 meses se materializó y se presentó un brote de PPA en República Dominicana. Y con este mundo tan globalizado, con el transporte tan globalizado, pues el aumento de la probabilidad del riesgo de que presente en Colombia es mayor. Por eso, Previsora Seguros está ante este gran sentir, esta gran preocupación del sector porcicultor. También la PPC, que es la peste porcina clásica, es una prima, digamos, en términos de esta enfermedad, que también tiene esa connotación, pero digamos a nivel mundial está un poco más controlada, pero las enfermedades nunca se controlan, nosotros los humanos lo estamos viviendo con el coronavirus. Entonces, es importante que tengamos presente esto porque la póliza de Previsora da cobertura ante estas dos principales enfermedades, pero no solamente nos quedamos cortos, estamos presentes en otras enfermedades de preocupación a nivel nacional. ¿Cuáles? Nuestra cobertura ante enfermedades de Aullés, estomatitis de porcinosis, diarrea epidémica porcina y rabia porcina. Con esto, estamos recogiendo uno de los principales sentires de riesgo del sector porcicultor. También tenemos lucro cesante. Está dirigido inicialmente en el nacimiento de esta póliza a las hembras gestantes, es decir, a la producción de lechones. ¿Sí? ¿Cómo se activa el lucro cesante? Cuando se materializa un evento climatológico cubierto y amparado dentro de la póliza, ¿sí? De manera sublimitada, ¿sí? Entre el 10 al 30% estamos presentes para darle tranquilidad ante esa utilidad bruta o esa pérdida esperada. Entonces,
estamos presentes también frente a ese sentir. El sacrificio forzoso, lo que les mencionaba anteriormente, el sacrificio forzoso ante enfermedades, o principalmente, pero ante cualquier otro factor que no permita con la continuidad de la vida del animal o que sea dictaminado por la entidad oficialmente aprobada o dictaminada para poder hacerlo, que en Colombia es el ICA, y si se presenta, por ejemplo, la PPA, existe el sacrificio forzoso. Nosotros de manera sublimitada le reconocemos al productor cuando el ICA da la orden de fusil sanitario. La muerte causada por eventos climatológicos, muy presentes en las distintas regiones donde están presentes la producción porcina. ¿Sí? ¿Ante cuáles riesgos? Heladas, tormentas eléctricas, excesos de lluvia, inundaciones, sequías, terremotos, temblores, erupciones volcánicas, avalanchas y deslizamientos. La muerte por accidente. Tal vez uno los percibir eso, digamos, lo que ha tenido coberturas por las pólizas que no son agro, pero que no son la razón de ser de las pólizas de daños materiales. Aquí, porque la razón de ser de esta póliza es la vida del animal. Valga la comparación de pronto y las proporciones a la comparación que voy a decir, pero eso es como tener una póliza o un seguro de vida de los animalitos. Así de especial y particular en nuestra póliza. La sustracción con violencia, cuando mediante actos y huella de violencia se materializa el robo de animales y que se ha visto, que lo sienten en esta época de diciembre los productores porcinos. ¿Sí? ¿Por qué diciembre? Porque pues, aumenta el consumo en varias regiones de la carne de cerdo. Y los gastos para la preservación de bien. ¿Qué quiere decir eso? Cuando por efecto de los riesgos climatológicos hay una afectación a la infraestructura, como me los mencioné, esta póliza es integral. Sabemos que hay esos corrales, ¿sí? Que son los que contienen los cerdos en sus distintas etapas, pues digamos que son unas construcciones que se pueden llegar a ver afectadas por los riesgos climatológicos, como lo que es el granizo, los vendavales, el terremoto, la erupción volcánica, las avalanchas, los deslizamientos. Tenemos amplia variedad de coberturas climatológicas. Y si se afecta la infraestructura, estamos presentes ahí para que de manera sublimitada podamos ayudar al productor a que realice las reparaciones, reconstrucciones, arrendamientos de otros corrales para poder, ¿qué? Preservar el bien que para nuestra póliza es el animal. Por eso estamos presentes en esa gasto y preservación de bienes. Siguiente. Nuestro siguiente sector, con el que también estamos presentes dada su connotación e importancia, es el sector avícola. La industria avícola genera más de 550.000 empleos. En el 2018 registró una tasa de crecimiento del 4.8%, superando lo proyectado, inclusive por los mismos productores. El crecimiento per cápita en nuestro país ha crecido tanto en el consumo de carne como en el consumo de huevo, en un promedio del 5%. La unidad asegurada en aves se considera cada animal o un grupo de estos y la suma asegurada está de acuerdo a la edad, a la raza, al sexo, a la función zootécnica. ¿Y qué es eso? Es el propósito de esa producción. Ya puede ser producción de engorde, carne, asadero, para consumo de nosotros, compra de carne, ¿sí? La genética, la producción genética, y la producción de huevo, las ponedoras. Por eso, nosotros podemos y tenemos ese conocimiento para poder llegar a determinar precisamente y que cuando el productor lea qué es lo que le protege y cuál es la suma asegurada, esta aseguradora sí sabe lo que me está hablando. Por eso, también podemos, en determinado caso, hasta poner a la disposición un perito para el avalúo de los costos de inversión, si llegase a ser necesario. Pero, ¿qué protegemos nosotros con esta póliza? Y permítame, tomo agua en un momento. ¿Qué protegemos nosotros en esta póliza? En esta póliza nosotros tenemos cobertura frente también a los principales sentires de este sector. ¿Cuáles son los principales sentires? La muerte por enfermedades. ¿Cuáles enfermedades cubrimos en el sector avicultor? Nosotros cubrimos frente a Newcastle, a salmonelosis, a laringotraqueitis, a gumboro. Y frente a lucro cesante, nuestra siguiente cobertura, lucro cesante también en el sector avicultor. Inicialmente a las ponedoras o a la producción de huevo, a esta función zootécnica o a este propósito, ¿sí? A causa de eventos climatológicos cubiertos por la póliza, ¿sí? Nosotros damos cobertura frente a la afectación y la pérdida de lucro cesante. También damos cobertura al sacrificio forzoso, nuevamente. Si el ICA determina un fusil sanitario, nosotros
cubrimos hasta el 50% del valor de la pérdida asegurada en las unidades avícolas o en los galpones, porque aquí ya hablábamos de galpones y eso nos diferencia en conocer realmente ese sector. La muerte también por los eventos climatológicos, muy presentes en las producciones avícolas, ya sea por heladas, tormentas eléctricas, excesos de lluvia, inundación, temblor, erupción volcánica, avalancha, deslizamiento. La muerte por accidentes. ¿Cuáles accidentes? Que sean por asfixia en los galpones a las aves o estrés por calor y el incendio. La sustracción con violencia también es objeto de cobertura de esta póliza y los gastos para la preservación de bienes. Gastos para la preservación de bienes nuevamente. Aquí ya no hablamos de corrales, aquí hablamos de galpones. Entonces, si hay una afectación por los eventos climáticos a ese galpón, ¿sí? Aparte de darle cobertura a la afectación a la vida del animal, ayudamos al productor para que tenga un capital inyectado rápidamente que pueda hacer las reparaciones en esos galpones, la reconstrucción o la ayuda en la construcción de nuevos o el arrendamiento con el fin de preservar la vida de los animales y garantizar las óptimas condiciones para que continúe con su propósito en las distintas etapas de producción de las aves. Ahora, el incentivo del seguro agropecuario es importante, es un factor, y hemos querido dejarlo para el final de nuestra charla, es un factor muy importante porque es un factor apalancador. Basados en lo que es el seguro agropecuario, recordemos que esto es proteger frente a riesgos naturales y explicamos por qué, frecuencia, severidad, y biológicos, Previsora presente en gran parte de sus productos ante riesgos biológicos que actualmente no están en la oferta del mercado asegurador colombiano, Previsora lo tiene, ¿sí? Ayudando al productor en una compensación ante ese eventual daño, ¿sí? Teniendo finalmente el derecho a esa indemnización sobre el valor asegurado que lo hemos explicado transversalmente y a lo largo de toda la presentación para entenderlo por qué. Es importante, entonces, y con esto, al final, finalizando esta diapositiva, quiero hacer una invitación, es que siempre traslademos y siempre los amigos productores que están acompañándonos, leamos las condiciones particulares de la póliza. Allí están las reglas del juego. Y en eso también hemos desarrollado muy claramente, porque estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero más allá de la obligación, lo queremos hacer porque queremos ser transparentes en lo que estamos cubriendo. Y por eso los invitamos, amigos productores, amigos aliados, a que conozcan estos productos a profundidad, porque claramente aquí lo que estamos viendo es un resumen, un panorama muy general de lo que tenemos. Pero adentro de esto hay mucho más para el conocimiento de todos ustedes. Ahora, el incentivo al seguro agropecuario, que es como les decía, es un apalancador, es un factor que ayuda en la toma de decisiones de los productores. Para el año 2021, digamos que se agotó. ¿Qué es esto? El incentivo al seguro agropecuario es un incentivo que da el gobierno nacional para el pago de la póliza o que subsidia un porcentaje de la prima de seguro de cada seguro. ¿Cómo funciona? Tradicionalmente ha funcionado en que el productor es clasificado por el sistema financiero colombiano en pequeño, mediano y gran productor. El pequeño, en función de sus activos, ha funcionado así desde hace varios años hasta el año 2021, el pequeño tiene hasta 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes en sus activos. El mediano productor de 285 a 5.000 y el gran productor que supera los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con esto, ¿qué quiero decirles? Les invitamos que estén pendientes de nuestras redes, estén en contacto con nosotros. ¿Para qué? Para que en diciembre, cuando la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que dictamina las reglas del subsidio para el año 2022, pues les estemos contando cuál es el presupuesto y cuáles son los porcentajes de subsidio. A manera general, ¿sí? Les puedo decir que este año funcionó para pequeños productores 80% del valor de la prima subsidiado por el gobierno, el mediano 60% y el gran productor 50% del valor de la prima. Entonces, por eso con estos porcentajes, con esta explicación entendemos por qué es un factor apalancador en la toma de decisiones de los productores para asegurarse. Y finalmente, algo muy importante que quiero mencionarles y que muchas veces los productores desconocen y que los lleva de pronto a generar rechazo a esta herramienta es cómo acceder a ese subsidio. Acceder al subsidio básicamente lo representamos o nosotros lo explicamos en 4 pasos.
cuando estamos haciendo este ejercicio que estamos hoy, conociendo el portafolio, conociendo el tipo de seguro, estamos haciendo esta labor comercial y se le lleva al productor, eso se traduce en un siguiente paso, que es que se determina como asegurable y se genera una póliza. Esa póliza genera entonces ya el compromiso por parte del tomador. Y aquí es donde viene el único compromiso realmente, y es que el tomador de la póliza debe pagar el porcentaje de la prima no subsidiado, más el IVA, que es diferencial para las pólizas de ramo del seguro agropecuario, corresponde al 5%. Cuando él paga toda esa parte, aquí ya no te tienes que preocupar más nada, amigo productor, mi amigo aliado, y es Previsora Seguros realiza toda la gestión de cobro de subsidio y el proceso ante Finagro, que es el ente administrador del subsidio a nivel nacional. Nosotros hacemos el cobro dándole tranquilidad en este paso y en el garantizando el acceso a este recurso tan importante. Con esto, entonces, les agradezco, doy cierre y espero que haya sido de su agrado la presentación de todos nuestros productos para el beneficio de ustedes y para el beneficio, finalmente, de nuestros productores agrícolas y pecuarios del país. Gracias. Miguel, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. No se vaya todavía porque aquí tenemos bastantes preguntas, entonces quédese ahí en pantalla, como se dice. Bueno, venga, le cuento. La primera pregunta está relacionada con el tema del subsidio, que creo que con la última diapositiva la explicamos. Entonces, pues queda claro que una vez se pide la póliza, el cliente la paga, las asegura, en este caso Previsora se hace cargo de cobrar ese subsidio a Finagro. La siguiente pregunta va relacionada a especificar los arándanos si están o entran dentro del cultivo frutal. Así es, Edwin. Entran dentro de la póliza frutal. Entonces, bajo el esquema de seguro de muerte a la planta, con nuestra cobertura adicional, pueden ser asegurados. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace William Ursola y nos indica, ¿todos los cultivos tienen cobertura para enfermedades y plagas? No. Gracias, Edwin, por la pregunta y a William por permitirnos hacer la precisión y resaltar las bondades de Previsora. Antes de contestar directamente, quiero contarle a William y a los demás asistentes, a nuestros cientos de asistentes que me hacen sentir muy orgulloso del interés que genera este evento. Es importante resaltar que en Colombia los cultivos no han tenido oferta históricamente de cobertura frente a enfermedades. Se están haciendo ejercicios, digamos que el sector de la caña tienen algunos, pero para clientes muy particulares, porque han tenido una historia de aseguramiento. El cultivo de tabaco que estuvo con nosotros tuvo cobertura frente a enfermedades, pero digamos que no hace parte de la oferta amplia y digamos asequible para cualquier tipo de productor en Colombia. Previsora hoy sí lo tiene. Todos estos productos, no nos importa el tipo de productor. Bienvenido. Estamos aquí presentes para realmente dar transferencia de riesgo. Pero ¿cuáles son dentro de nuestra oferta? Ahora sí, precisando y dándole respuesta a William, nosotros tenemos cobertura frente a enfermedades en el cultivo de palma, en el cultivo de flores, en cultivos y en producciones pecuarias en el sector avícola y en el sector porcícola. En los demás cultivos no hay cobertura frente a enfermedades aún. Pero claramente esto es un proceso dinámico, los seguros son dinámicos y seguro con el pasar del tiempo nosotros estaremos presentes. Previsora está siempre interesado en ser el primero en innovar. Gracias, Miguel. Bueno, hay preguntas relacionadas sobre el material, sobre cómo les podemos compartir esta información. Les agradezco, nos colaboren diligenciando la encuesta que está en el chat. De esta forma podemos compartir posteriormente los brochures que tenemos sobre el portafolio de productos, por supuesto también este webinar una vez hagamos pues la parte de edición. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Antonio Mayor desde la ciudad de Cali y va relacionada con el incendio provocado en la caña de azúcar. ¿Se ampara? En los cultivos, ¿cómo se maneja el tema de la soca? ¿Qué es la cobertura de gastos de mantenimiento en cultivos de caña? ¿Existe seguro para cultivo de macadamia? Bueno, creo que aquí hay un popurrí de preguntas, pero entonces, si quieres, digámosle en dos sesiones. Primero, la pregunta relacionada con caña y después con macadamia. Entonces, recapitulo. ¿Incendio provocado en la caña de azúcar se ampara? Sí, es amparo básico de nuestra póliza.
en los cultivos, ¿cómo se maneja el tema de la soca? Ok, claro que sí. Muy buena pregunta y es pregunta desde el conocimiento que tiene nuestro asistente sobre el cultivo. La soca es, para los que de pronto no están familiarizados con el término, la soca en los cultivos, un término muy utilizado en caña principalmente, pero también en cultivos frutales, en el cultivo de café, es regenerar el árbol, la planta. ¿Cómo es cortar totalmente la planta? Hay varios sistemas para hacerlo y digamos que aquí se vuelve a generar un renacimiento sin arrancar o volver a sembrar una nueva planta. Es la misma planta es que se corta en su tallo y genera. Nosotros lo tenemos también contemplado dentro de la suma asegurada. Claramente los costos de soca son diferentes a los costos de la plantilla y en el momento de asegurar son discriminados. La siguiente pregunta de que se hacía sobre La siguiente es la cobertura de gastos de mantenimiento en cultivo de caña. de gastos de mantenimiento. Digamos que en los gastos de mantenimiento son después de que se estableció el cultivo, pues cuáles son los rubros o los ítems, las labores hasta antes de la cosecha y que son contemplados para determinar esa suma asegurada. Tengamos presente que el asegurado puede escoger entre asegurar los gastos de establecimiento o escoger también entre la plantilla. O digamos que aquí sería para la pregunta de él la soca y el mantenimiento. Y finalmente, las coberturas adicionales, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Es que cuando no se afecte el rendimiento, cuando no haya como tal activación de la cobertura principal de la póliza, ¿sí? O es decir, durante la vigencia de la póliza se presentó a causa de 3 riesgos climáticos, ¿cuáles? Inundación, exceso de lluvia o sequía, ¿sí? ¿Sí? Si se materializan esos riesgos, pero como tal no hay una afectación en el cultivo, nosotros estamos presentes ahí ¿para qué? Para reconocer de manera sublimitada, obviamente esto no es al 100% de la suma asegurada, de manera sublimitada, los costos que incurre el productor de caña en la resiembra, ¿sí? En la construcción de acequias, drenajes, en el riego, en el subsolado para poder preparar otra vez el suelo y en la construcción de diques. Ahí estamos nosotros presentes solamente cuando se presenta por inundaciones, exceso de lluvia y sequía. Digamos, para el mayor conocimiento, pues lo que los invitamos es a realizar y a contactarnos directamente para conocer, digamos, a mayor profundidad esto. Pero aquí es donde esperamos con nuestra cobertura de gastos adicionales. Perfecto. Y frente a cultivo macadamia, se te fue el audio, Miguel. ¿Me escuchan? ¿Me Ya. escuchas? Ok, gracias. Sí. El cultivo de macadamia también podemos asegurarlo bajo nuestra póliza de frutales, ¿sí? Este cultivo de macadamia, pues la póliza que opera es el seguro de muerte de la planta con también nuestra cobertura de gastos adicionales. Bueno, perfecto. Bueno, aquí también hay otra pregunta relacionada con la información que le vamos a compartir. Le reitero diligenciar la encuesta y también aclarar, como lo comentábamos, tenemos 26 oficinas alrededor pues, de todo el país, en donde van a encontrar un gerente de sucursal, un gestor comercial y obviamente Miguel, Carlos y Andrés apoyando esa gestión que ustedes requieran para poder hacer efectiva una presentación del producto. Bueno, hay una cantidad, aquí la siguiente pregunta es, ¿hay una cantidad mínima de hectáreas o de animales a asegurar? Realmente no tenemos restricción frente a eso. Ahora, ¿sí? Y digamos, desde el punto de vista del productor, estamos aquí para asegurarlos. Claramente nosotros dentro de nuestros procesos de suscripción, lo que miramos es que ya sea en la parte agrícola o pecuaria, cumpla con las medidas y manejos técnicos óptimos, ¿sí? Entonces, no es asegurar, perdón la expresión que voy a decir, un carro chocado, ¿sí? Pues se puede tener 10 animales, pero si se tienen en las condiciones óptimas y en el nivel de tecnificación mínimo requerido para cumplir con el propósito de su producción, no solamente con la póliza, realmente lo que nosotros amamos es paralelo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? De manera gráfica y más para entenderlo, el sector, por ejemplo, porcicultor debe estar ceñido a la reglamentación del ICA,
¿sí? Para la producción de granjas porcícolas. Entonces, hay como tal circulares normativas para la producción de cerdos, la 2048 y otras. Se ha hablado también de las granjas de producción de buenas prácticas porcícolas o en aves de buenas prácticas avícolas. Si el productor cumple con eso, es asegurable. ¿Por qué? Porque está realizando lo que tiene que hacer en su poder para, digamos, adelantar las medidas de mitigación frente a los riesgos. ¿Sí? Entonces, digamos que no es tanto mirarlo desde la cantidad de animales, sino que esté cumpliendo con las medidas técnicas para producir tanto animales como cultivos. Ok. Miguel, una pregunta que aquí me parece importante. ¿En qué etapa del cultivo se debe asegurar? Bueno, la invitación es que estemos y aseguremos, ojalá desde el principio, para que tengamos la tranquilidad, sobre todo en los cultivos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, también realmente en los animales, porque es que cuando estamos hablando de las primeras etapas de desarrollo de un cultivo y unos animales es donde mayor probabilidad hay de severidad, ¿sí? La frecuencia va a estar presente en cualquier momento, pero va a ser más susceptibles los cultivos y los animales ante los riesgos que protege una póliza. O sea, la invitación es esté asegurado desde el principio para que su tranquilidad, sobre todo en esas etapas tempranas. Pero nosotros no tenemos restricción. Estamos hablando de cultivos que son de carácter, como los que hemos visto aquí, son de carácter perenne o de carácter semiperenne. Es decir, que el mismo cultivo da varias cosechas a lo largo del tiempo. Entonces, bajo esta óptica de estos cultivos, nosotros no tenemos restricción de edad para asegurar. En cualquier momento lo puede hacer. Y en la parte pecuaria, en cualquier momento, porque en la producción avícola y porcícola se tienen distintas generaciones. O sea, tenemos animales que están saliendo y animales que están entrando durante la vigencia de la póliza. Y eso también lo tenemos nosotros contemplado. Se fue el audio nuevamente, Miguel. ¿Me escucharon la parte final? La última parte no, señor. Bueno, les decía que nosotros estamos presentes, ¿sí? En los cultivos y en cualquier momento que quieran ser asegurados. Y en la parte de pecuaria, como conocemos a profundidad el sistema de producción, los animales en una granja, tanto avícola como porcícola, la población o el inventario animal está unos animales ya de salida para la venta en su propósito, sea cual sea, y unos animales que están entrando. Entonces, digamos que allí no hay restricción frente al momento de asegurar. En cualquier momento se puede hacer. Listo, gracias, Miguel. Bueno, nos pasamos 5 minutos como de la sesión que tenemos programada, pero si tú me lo permites responder las siguientes preguntas, ¿cómo estás tu de agenda? Dale, yo creo que podemos ir con 2 preguntas más. Listo, listo. Entonces, mira, la siguiente es, ¿podemos asegurar ponedoras de huevo comercial y huevo fértil? Claro que sí, podemos asegurar las ponedoras. Y allí hay algo muy importante que se lleve la persona que nos pregunta en su mente y es lucro cesante para este tipo de producción. Está disponible frente a las demás coberturas que ya conocieron. Sí se puede asegurar esas ponedoras. Gracias, Miguel. Permíteme que estoy tratando de seleccionar. Frente a las orquídeas, también está dentro de nuestro seguro para el sector floricultor. Nosotros tenemos la posibilidad de llegar a las producciones de flores que no están bajo invernadero. Claramente van a tener unas diferencias en las coberturas. Eso, digamos que aquí lo que quiero es invitar a la persona que pregunta y a los interesados en los cultivos de flores que no están bajo invernadero a que se acerquen a que miremos las particularidades. Pero de manera general les puedo mencionar, sí se puede asegurar. Y por ende tenemos que ser muy sinceros que al no haber una medida de mitigación de por sí que ya es el invernadero, el factor de riesgo o el riesgo como tal es más azaroso y como tal las condiciones de aseguramiento son diferenciales frente a las de que va a tener un cultivo que está bajo invernadero. Entonces la invitación es a que lo conozcan. Miguel, muchísimas gracias. Voy a ser atrevido, voy a lanzar la última pregunta y me gustaría que cerráramos con el proceso de prospectación, de cotización y de acompañamiento. ¿Cómo lo podríamos compartir para aquellos intermediarios que tienen clientes prospectos? ¿Cómo sería como
esa etapa de poder en el momento indicado acompañarlos y tener la oportunidad de explicarle directamente al cliente cómo sería pues la póliza, qué beneficios tiene y demás, para que me ayudes a cerrar, por favor, la presentación con ese comentario. Y la última pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa cuando un cliente tiene varios tipos de cultivos o de productos? Por ejemplo, tiene galpones, pero también tiene cultivo de cacao. ¿Cómo se maneja ese seguro? Bueno, aquí claramente lo que se maneja es que tenemos distintas unidades productivas y distintos riesgos que aquejan la unidad productiva. Por ende, el aseguramiento se hace, o en otras palabras, debe existir póliza por cada tipo de cultivo. Entonces, si ese ejemplo que me mencionas, el productor tiene cultivo de caucho, tiene cultivo de café, tiene plátano, tiene una explotación porcícola o avícola, cada uno con su póliza por separado, porque las condiciones de aseguramiento son diferenciales, es decir, los riesgos son diferenciales y no pueden estar cubiertos bajo una misma póliza, dado que hay grandes diferencias. Clara, desde otro punto de vista, al asegurar ese productor todas sus inversiones que están claramente diversificadas, primero, está haciendo una gestión de riesgos muy interesante. Eso va en pro de la calificación del riesgo y por ende va a tener unas condiciones diferenciales, creería yo, buenas. Claramente eso lo miramos con nuestras inspecciones o con nuestras herramientas tecnológicas para mirar la unidad productiva y poder calificar el riesgo al asegurar todo el paquete en beneficio de él. Gracias, Ahora, Miguel. Entonces, cerremos con el proceso de si yo tengo un cliente prospecto, hablemos de sector porcícola, quiero presentar el producto. Entonces, ¿cuál sería ese proceso para acompañar a nuestro intermediario y a nuestro cliente para que contrate una póliza que realmente cubra sus necesidades? Y hago aquí, aprovecho este espacio para hacer la cuña. Una póliza de agro es muy diferente a una póliza de daños materiales. Y aquí vuelvo y retomo las palabras de Miguel. En la póliza de daños materiales, el animal es tomado como una mercancía, ¿sí? En cambio, en una póliza de agro, el animal es tomado como corresponde, como un elemento vivo, como un ser vivo que requiere de unas coberturas sí, así particulares. es. Exactamente. Entonces, es importante tener esa diferenciación de daños y agro, y por otro lado, en agro no tengo subsidio, ¿sí? Entonces, Miguel, No, ayúdame a cerrar esta etapa de preguntas con el proceso de poder acompañar a nuestros clientes e intermediarios en la contratación de su seguro. Edwin, te escuché muy bien, pero capté la idea principal de lo que mencionas. Y quiero aquí mencionar cómo sería entonces el proceso de cotización y de acompañamiento a nuestros importantes aliados. ¿Sí? Lo primero es que nosotros tenemos 25 sucursales. ¿Sí? Esas 25 sucursales han sido capacitadas en nuestros distintos productos. Ahora, el proceso, digamos, inicial es conocer el producto. Para eso nosotros tenemos a disposición de toda nuestra fuerza comercial y de nuestros intermediarios el brochure. Se me cayó el internet ahorita. De ellos y de los productos. ¿Sí me escuchas? Sí, es que se cayó, se fue un momentico, pero ya, continúa. Ok, gracias. Sí, creo que está molestando algo el internet, pero bueno, lo que quiero decir es que primero hagamos la introducción al conocimiento mediante nuestras herramientas comerciales como son el brochure y las presentaciones que tenemos por cada uno de los cultivos o explotaciones de animales, ¿sí? Posteriormente, los invitamos a diligenciar nuestros formatos o solicitudes de seguro, que están también disponibles en todas nuestras sucursales o con nosotros a través de contacto telefónico o contacto vía correo electrónico. Allí también digamos que aquí empezamos a estar presentes, pues digamos que no podemos tener un ingeniero agrónomo, un veterinario en cada una de las sucursales, pero está Miguel y está Andrés Felipe Guerra.
Entonces, si hay necesidad de tener un espacio, una reunión para tener mayor conocimiento de las características de cómo operarían nuestras coberturas, de cómo operaría la póliza, de cómo se conforma la unidad asegurada, la suma asegurada o cualquier otra que exista, estamos a disposición de nuestros importantes intermediarios y aliados para acompañarlos en esas reuniones, ¿sí? Claramente, pues les pedimos que con un tiempo prudencial agendemos estos acompañamientos, pero precisamente para eso estamos. Y en las reuniones de animales vamos con nuestros veterinarios para que sean aclaradas todas las dudas técnicas, porque claramente estamos hablando de un seguro que es muy particular y con unos conceptos, unos términos que son muy diferenciales a cualquier otro seguro. Y ahí yo creo también retomar lo que mencionaste, Edwin. Muchos de los sectores habían venido usando las pólizas de daños materiales. Nosotros tenemos una póliza que está en función de, en el caso de los animales, por ejemplo, está en función de los animales, construida en función de los animales, y que lo que recoge son los riesgos que perciben estos productores. Allí, y es un mensaje importante, es que le llevemos que ya hay cobertura frente a riesgos biológicos, que hay lucro cesante, que hay sustracción, que hay fusil sanitario. Cuando tú le hablas a un productor de esto, él sabe de qué le está hablando y dice, esto es lo que está buscando. ¿Por qué no se han asegurado hasta ahora? Porque no encontraban la oferta en el mercado. Ya existe. Ahora, otro factor también a trasladarles es decirles, amigo productor, usted tiene la posibilidad de verse beneficiado de un subsidio del pago de la póliza a la prima que no cuentan las pólizas de daño material. Entonces, eso también es otro factor diferenciador. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias a Miguel, a Andrés Felipe por esta presentación. Esto, como lo comentaba Miguel, es un panorama general del portafolio de productos que tenemos para el sector agro. Hay unas preguntas relacionadas a por qué no hay para otros tipos de cultivos. Entonces, como lo comentaba al principio, este es un proceso que hicimos por fases, en donde en una primera fase entramos con una serie de cultivos o unos sectores específicos y lo hemos ido ampliando. Digamos que este año 2021 cerramos con esta oferta y con toda seguridad vamos a continuar trabajando para los demás sectores del agro. ¿Cierto, Miguel? Perfecto. Bueno, Miguel, haga usted la despedida. No, muchas gracias a nuestros cientos de asistentes. De verdad que ha sido un orgullo ver este número tan grande en nuestro evento. Yo creo que estos momentos, Edwin y compañeros, son los que a uno lo retribuyen porque es el reconocimiento al esfuerzo y a las cosas que se están haciendo bien hechas. Cuando se construyen bien hechas, son bien recibidas, tanto por los productores, tanto por nuestros importantes aliados intermediarios, como por los gremios. Y aquí es solamente resaltarles que ustedes verán en nuestras redes sociales cómo los gremios dijeron, ahora sí, y gracias, Previsora, por interpretar, leer y tener una cobertura a las necesidades reales de los productores agrícolas y pecuarios de Colombia. Con esto, pues únicamente quiero decirles que no paramos, vamos a seguir, tenemos muchos proyectos, nos van a seguir viendo muy activos 2022, 2023 y en adelante. Y tenemos un equipo humano de calidad que está trabajando en varios frentes para poder traer la realidad de esto y muchos eventos. Les deseo éxitos en sus labores, un provechoso día y muchas gracias por su asistencia.